gloria a Dios, agradecemos a Dios que podamos estar en esta tarde todos juntos para estudiar un tema muy especial, es un tema muy sagrado, es un tema que en realidad llena nuestros corazones cuando lo aprendemos, cuando lo estudiamos, cuando lo comprendemos. Tengo que decirles a nivel personal, sigo aprendiendo de esto. No se termina. Siempre hay algo nuevo que aprender de lo que Cristo es. Y les tengo que decir más. Cuando uno lo estudia y empieza a comprender, la vida de uno se transforma. Eso es lo que produce el mensaje de la justicia de Cristo. Eso es lo que produjo en mi vida también este mensaje. Pero no es que ya lo haya alcanzado, como dice Pablo, ¿no? Dice, seguimos corriendo hacia la meta. Por lo tanto, siempre vamos a aprender algo nuevo. Y cuando lo estudiamos, siempre nos vamos a sorprender con algo que no habíamos prestado quizás la suficiente atención. Así que, nuevamente, para dar un buen marco a lo que vamos a hacer, yo sé que hemos orado, pero yo personalmente lo necesito, así que los invito a que solamente inclinemos nuestros rostros donde estamos y oremos una vez más. Querido y amante Padre que estás en los cielos, queremos invitarte a que estés en nuestro medio. Tú has prometido que donde hayan 2 o 3 reunidos en tu nombre, allí estarás tú con ellos. Por lo tanto, Señor, este grupo de hermanos que queremos aprender, Señor, de tu palabra, necesitamos especialmente de tu Santo Espíritu para que el mismo Espíritu que las inspiró sea ese Espíritu el que nos enseñe y nos lleve a toda verdad. Lo pedimos, Señor, no porque en nosotros haya ningún mérito. Todos los méritos son de Cristo y en su santo nombre y bendito nombre y dulce nombre pedimos esto. Amén. Amén. Muy bien. Quiero simplemente aclarar, va a haber, como vosotros veis, desde el punto de vista de nosotros, adventistas del séptimo día, nosotros aceptamos a Ellen White como un espíritu especial de profecía. No podemos obviar citas de ella para tratar de comprender lo que la Iglesia en su historia ha vivido, porque ella forma parte de la historia nuestra. Entonces, el tema de hoy, si bien es totalmente bíblico, porque el tema de la justicia de Cristo no es otra cosa que la prolongación de lo que esta mañana el pastor habló sobre el amor, ¿no es cierto? Bueno, es una especie de prolongación y una explicación quizás más detallada, pero no es otra cosa que eso, porque la justicia de Cristo, que es la revelación al final de la gloria de Dios, que es su carácter según aparece en Éxodo 32, 33, cuando aparece en Moisés que pide que le muestre su gloria, entonces Dios al mostrarle su gloria le muestra ¿qué? Su carácter. Características de lo que es Dios. Jehová, fuerte, misericordioso, clemente y grande
en misericordia y verdad. Así que sobre la base esa de que Cristo vino a revelar ese amor del Padre, sobre esa base nosotros nos instalamos para poder estudiar lo que es la justicia de Cristo. Y utilizamos el espíritu de profecía como apoyo para saber cómo vivió la Iglesia en su historia este tema. Así que hay un libro que seguramente todos conocéis, Eventos de los Últimos Días, y en ese libro de Eventos de los Últimos Días hay un capítulo especialmente dedicado a esto. Está en la página 172. Vosotros lo podéis buscar. 171, 172. Y allí nos aparece esta cita donde, fíjense lo que ella dice respecto a lo que es la justicia de Cristo. Ella toma la justicia de Cristo como un también mensaje que tiene que resonar de un extremo de la tierra hasta el otro. ¿Para qué? Para preparar el camino del Señor. Esta es la gloria de Dios que termina la obra del tercer ángel. ¿El tercer ángel de qué? Del mensaje de los tres ángeles de Apocalipsis 14. El mensaje de Apocalipsis 14, 6 hasta el 12, ese mensaje es el mensaje que figura dentro del libro de Apocalipsis en el momento en que estamos en el fin de los tiempos. Por lo tanto, era un mensaje que tiene que llegar a todo el mundo. Ahora, yo les pregunto esto. ¿Qué creéis vosotros que es misión? ¿Qué es misión? ¿Qué entendéis por misión? Una tarea a realizar. ¿Qué tarea a realizar se supone que es una misión para la Iglesia? En realidad es predicar el Evangelio. Muy bien, ahora tenemos que ver qué significa eso. Dice lo siguiente en Mateo 28, 19 y 20. Por tanto, viene orden imperativa. Id. ¿Y qué? Y haced discípulos a todas las naciones. Pregunta, ¿nosotros podemos hacer discípulos a todas las naciones? ¿Cómo vamos en la tarea? ¿Qué pasa con los que no aceptan? Por lo tanto, no es una cuestión de numérica esto. Esto lo que nos dice simplemente, id y haced discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Eso es lo que la orden que Jesús les dio a los discípulos. Y les dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y dice, aquí yo estoy con vosotros hasta el fin del mundo. Pero no es el único lugar donde aparece la misión. Siempre citamos a esto, pero inmediatamente cuando terminan los 4 evangelios, viene un libro escrito por un médico, por un doctor, que también había escrito un evangelio, que es Lucas. Ese libro es Hechos de los Apóstoles. Y en el primer capítulo de Hechos de los Apóstoles también nos dice, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Y qué dice? Me seréis testigos
en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Siempre hacemos hincapié en que hay un cierto orden como lo da Jesús, ¿no? Nos dice que vayan al final primero del mundo y después de ahí se acerquen a su lugar natal, sino que empieza por lo que nosotros tenemos cerca. Y a partir de donde tenemos cerca se empieza a abrir el círculo hasta que se llegue hasta lo último de la tierra. Por lo tanto, la misión la podemos sintetizar entre estos dos textos en estas cosas. Id, esto supone movimiento, tenemos que ir. Haced discípulos, bautizar, oíd bien, enseñar y todavía algo más, ser testigos de Cristo. ¿Qué significa ser testigos de Cristo? Ser un testimonio de lo que Cristo puede hacer en la vida de uno. Por lo tanto, estos son los puntos de misión. Y tenemos una muy buena noticia. ¿Cuál es la buena noticia? Que hay promesas para hacerlo. No nos manda el Señor que lo hagamos sin promesas. Y la promesa es, estaré con vosotros hasta el fin del mundo. Y la segunda promesa es, recibiréis dos cosas que son importantes para que las tengamos en cuenta. Cuando se trata de misión, es tan importante ir sabiendo que Cristo va a estar acompañándonos hasta el final, como también saber que el Señor quiere obrar a través nuestro, no con nuestras fuerzas, sino con las fuerzas que recibiremos ¿de quién? ¿Y quién es el que aparece en Hechos 1 que dice, recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo? Muy bien, entonces, viendo esto, nosotros podemos ir a ver cuál era la predicación de Juan el Bautista. ¿Cuál era? Dice lo siguiente, Mateo 3, 1, 2. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, y yo les hago una pregunta, ¿cuántos de nosotros al predicar predicamos primero arrepentíos? ¿Cuál sería la respuesta del receptor del mensaje si nosotros llegamos y le decimos arrepentíos? A que nos da un poco, como dicen aquí en España, de corte, ¿no? De vergüenza o de temor plantear a una persona que no conocemos, arrepiéntete. Uno no quiere hacer nada coloquial cuando está en estos temas, pero la respuesta de esa persona decía, arrepiéntate tú. Esa es la respuesta que vamos a recibir hoy en día. ¿De qué me tengo que arrepentir? Sin embargo, era lo que Juan el Bautista predicaba. Y fíjense que esa predicación era, según dice la Biblia en Mateo 3:3, pues este es aquel de quien habló Juan el Bautista, el profeta Isaías. Estaba profetizado cuando dijo, voz del que clama en el desierto. ¿Qué dice? Preparad el camino. ¿Y qué más dice? Vamos a decirle a alguien nosotros hoy, endereza tus pasos. ¿Cuál es la respuesta que tendríamos? Lo mismo que antes, enderézalos tú. ¿Qué te metes en mi vida? ¿Qué creéis vosotros que predicaba Jesús? Porque inmediatamente Juan el Bautista da paso
¿no? Prepara el camino, endereza los pasos. Ahí aparece ¿quién? Cristo. ¿Y cuál es el mensaje que tenía Cristo? Arrepentíos, ¿por qué? El reino de los cielos se ha acercado. No es solamente que se arrepientan, hay una razón por la que uno llama a veces al arrepentimiento. Fijaros, el mismo mensaje de Juan el Bautista. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Esto es para que nosotros reflexionemos por qué a veces nosotros tenemos miedo a dar un mensaje como este tipo. ¿Por qué? Por la sociedad actual. Y si tenemos ese miedo, ¿no será también que de alguna manera también tenemos miedo a presentar las cosas como son porque no confiamos en el poder de Dios? Esta pregunta yo creo que la vamos a ir resolviendo a medida que avancemos en el programa. Ahora, reino de los cielos, aparece aquí también en Mateo 24, que Jesús mismo dice, y será predicado y aparece ahora, evangelio del reino. ¿Qué es evangelio? La traducción fácil es buenas nuevas. Buenas noticias. Algo que tiene que ser tan bueno que nadie pueda rechazarlo. Y eso es evangelio. Por lo tanto, dice, será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio. ¿Qué es dar testimonio? Si yo quiero que la gente no me vea a mí, sino que puedan ver lo que Cristo es capaz de hacer en mí, ¿a quién estoy dirigiendo la mirada de las personas? ¿A quién? Si yo dejo que Cristo obre en mí, el deseo no va a ser que me aplaudan a mí por lo que yo hago, sino que verán lo que Cristo es capaz de hacer en un miserable ser humano como puedo ser yo. Y entonces eso es dar a conocer ¿a quién? Espero que podamos llegar a tener convencimiento sobre eso. Miren, Evangelio está acompañado siempre en la Biblia de diferentes palabras que representan algo. Evangelio del reino. Pueden verificarlo después si quieren, yo les puedo pasar, siempre digo lo mismo, les puedo pasar todas las citas y todas las diapositivas para que puedan verificar en estos lugares cómo cuando se habla de evangelio se acompaña evangelio del reino, evangelio de Jesús, evangelio de la paz. Esta mañana decían cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz. Evangelio de Dios y evangelio de Cristo. Porque todas esas características que están allí, al final terminan reunidas todas en la figura de Cristo. Pero hay un texto todavía que nos lleva al mensaje de los 3 ángeles. Y ese texto es, vi volar por en medio del cielo, en Apocalipsis 14:6, a otro ángel que tenía el evangelio eterno. Quiere decir que las buenas nuevas son eternas, fueron concebidas desde la eternidad. No es algo que surge desde el momento de la caída. Es algo que estaba ya previamente previsto. El Señor sabía lo que iba a pasar.
Y ese evangelio, esas buenas nuevas, no son, para que entiendan, sempiternas. Sempiterno es una palabra que indica que algo tiene comienzo, pero no tiene final. El evangelio es eterno. ¿Quieres que esto? Nada y tenía frío aquí nuestra querida Rufina. Ahí está. Muy bien. Sempiterno, como les decía, es algo que tiene un inicio. Hubiera sido evangelio sempiterno, se hubiera comenzado en el momento de la caída en el Edén y no hubiera tenido final. Pero resulta que la Biblia habla de un evangelio no sempiterno, sino eterno. Y ese evangelio eterno es para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. ¿Qué mensaje es este? ¿De qué ángel es? El primero de los tres. Por eso, ahora instalados en el mensaje de los tres ángeles, cuando nos habla del evangelio, que es lo que tenemos que nosotros predicar, nos vamos a ir a esta cita de Ellen White, donde habla de aquel mensaje, y yo les voy a decir, ella de forma indistinta se habla tanto del mensaje de la justificación por la fe como de la justicia de Cristo. Son dos formas distintas de decir el mismo mensaje. ¿Qué mensaje se habla? Es el mensaje que vamos a ver más adelante, que en 1888 se trata de manera muy especial en el Congreso de la Conferencia General Adventista de aquella época. Dice, varios me han escrito preguntándome si ese mensaje del que estaban hablando, el mensaje de la justificación por la fe, es el mensaje del tercer ángel. Y ella contesta que dice, es el mensaje del tercer ángel en verdad. Y todos van a decir, oye, pero ¿cómo puede ser que la justicia de Cristo esté en el mensaje del tercer ángel si yo cuando lo leo no lo encuentro? Lo tengo escrito, vamos directo. Mensaje del tercer ángel, ¿vale? Dice, y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira. Este es el mensaje, así inicia, ¿vale? Y ahora dice, y será, si alguien, el que esté, o los que estén también, porque está en una persona en singular, pero se habla en general, de los que tengan la marca de la bestia en su frente o en su mano, serán atormentados con fuego y azufre delante de los santos ángeles. Y fíjense lo que dice ahora, que muchas veces pasamos de largo, como diciendo, bueno, es normal, ya lo sabemos. Pero sin embargo, cuando uno pone el foco especialmente allí, uno se da cuenta, ah, Señor, aquí estás. ¿Qué es lo que los atormentaba a ellos? ¿Qué les produce tormento? El Cordero. Y fíjense que no lo ven como Rey de Reyes, sino lo están viendo a Jesús como Cordero. ¿Y por qué como Cordero? ¿Qué es lo que significa Jesús como Cordero? El sacrificio. Entonces ellos lo ven y se atormentan. Y el humo del tormento de ellos sube por los siglos de los siglos y no tienen reposo ni de día ni de noche los que adoran a la bestia, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Y ahora viene el versículo 12 tan conocido por todos nosotros. Aquí está
la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios. Pero hay algo importantísimo. Yo les hago una pregunta. ¿Cómo alguien puede pensar con cordura que puede guardar los mandamientos de Dios sin conocer lo que es la fe de Jesús? Se transformaría en eso en algo legalista. ¿Cómo alguien puede pensar que podemos tener paciencia como los santos sin comprender lo que es la fe de Jesús? Es imposible. Ninguno de nosotros soportaríamos nada de todo ello si no entendiéramos el Cordero y lo que supuso eso para que Jesús desarrolle fe en esta tierra. Por lo tanto, es importante que veamos el mensaje del tercer ángel si tiene a Cristo en el centro y en el corazón del mensaje. Y nosotros nos perdemos viendo y observando que tendrán una marca en la frente y que se van a atormentar y olvidamos que está el Cordero ahí en el medio del mensaje. Por eso, hablando en ese capítulo de eventos de los últimos días, ella hace mención a ese congreso que hubo de la Asociación General en 1888. Dice, y en su gran misericordia, fíjense cómo denomina ella al mensaje recibido. El Señor, que dice, envió un preciosísimo mensaje. Algo tiene que haber tenido para que lo haya calificado con estas palabras. Algo había a través de los pastores Waggoner y Jones. Y ahora miren qué es lo que este mensaje que en ese congreso se trató, lo que este mensaje se supone que iba a tratar. Este mensaje tenía que presentar en forma más destacada ante el mundo, y ahora vienen 5 cosas. Tenían que presentar al sublime Salvador. Tenían que presentar el sacrificio de ese sublime Salvador. ¿Por qué? Por los pecados por toda la humanidad, por todo el mundo. No solamente por los que creen. Y dice que el sacrificio fue por los pecados de todos. Invitaba a la gente a recibir ¿qué? La justicia de Cristo. ¿Y cómo se manifiesta esa justicia de Cristo? Y esto es un punto de inflexión un punto a tener especialmente en cuenta para que nosotros entendamos por qué era tan importante. Porque cuando recibían la justicia de Cristo, se manifestaba en la obediencia a todos los mandamientos de Dios y no dice a uno, dice a todos, y presentaba la justificación por la fe en el garante. ¿Quién es el garante? Cristo. Quiere decir que en ese congreso se vio de manera especial la figura de Jesús. Y me van a decir, ¿y cómo no lo habíamos visto antes? ¿O acaso no se inicia el movimiento adventista en 1844 esperando la venida de Jesús? Pero ¿qué pasa entre 1844 y 1888? Muchos dicen, habían perdido de vista a Jesús. Necesitaban dirigir
sus ojos a su divina persona, a sus méritos, a su amor inalterable por la familia humana. Todo el poder es colocado en las manos de ¿quién? ¿En las manos de quién? De Jesús. Y Él puede dispensar ricos dones a los hombres, impartiendo el inapreciable don de su propia justicia al desvalido agente humano. ¿Saben por qué dice que habían perdido de vista a Jesús? Dos cosas pasaron. Lamentablemente, los debates interdenominacionales eran casi siempre ganados por los pastores adventistas. Y con tristeza tenemos que decir que quien gana muchas veces debates, ¿cuál es el problema que puede pasar? Que crece por dentro el orgullo. Uno es ese. Y el otro, que la Iglesia había hecho mucho hincapié en los mandamientos. Y hay una cita que no la traje de ella, porque yo les vuelvo a repetir, estamos haciendo un poco de historia también adventista. Pero en la cita ella cuenta cómo dice, estábamos predicando la ley hasta quedarnos secos como el monte de Gilboa. Y nos habíamos olvidado de quién hace posible el guardar la ley. Por lo tanto, cuando nosotros de la ecuación quitamos a Cristo y nos quedamos con la ley, ¿en qué se transforma esa situación? En una cuestión legalista, porque lo que queremos es que a través de guardar la ley, nosotros, por los méritos de haber guardado la ley, tenemos el derecho a la salvación. Y eso fue lo que pasó, olvidándonos y quitando de la ecuación a Jesús. Y entonces, ¿qué pasa en 1888? Que vuelven a poner en el centro del mensaje a quien nunca debía haber salido del mensaje. Por lo tanto, ella vio en ese mensaje, y volvemos a repetir, estamos hablando de historia, ella vio, Dios ordenó, este mensaje es el que Dios ordenó que fuera dado al mundo. ¿Por qué? ¿Cuál es el mensaje que tenemos que darle al mundo? Normalmente que decimos es la predicación ¿de qué? Del Evangelio. Pues este mensaje se trata de la comprensión del Evangelio. Por eso, este mensaje que nos muestra al verdadero Dios, nos muestra el gran amor de Dios, su gloria revelada en Cristo. Ese es el mensaje que teníamos que dar al mundo. Ese es el mensaje, dice ella, del, otra vez, tercer ángel, que ha de ser proclamado en alta voz y acompañado por el abundante derramamiento de su Espíritu. Entonces, cuando nosotros ahora nos planteamos, Señor, queremos salir, queremos que el mundo te conozca, sabemos que tenemos un mensaje que estudiar que nos hace profundizar para poder, en la figura de Cristo y en todo lo que supone, lo que Él hizo por nosotros, para que cuando nosotros lo demos al mundo, el mundo pueda conocer al verdadero Dios y al verdadero Cristo. Esta foto es típica de lo que fue el Congreso. Vosotros veis allí como una foto de familia, y en toda foto de familia siempre están todos muy bien, pero lamentablemente ese Congreso no fue muy bien, porque hubo rechazo al mensaje en una gran mayoría, no todos,
pero en una gran mayoría. Ahora, segunda parte, vamos a ver el mensaje. Y yo les voy a decir lo que yo he sentido, lo que personalmente he sentido cuando lo estudié a fondo y lo que me hizo notar. La primera cuestión es un mensaje que pone en dos polos opuestos al hombre, a los méritos del hombre y a los méritos de Cristo. No lo voy a decir de otra manera porque se puede malentender. A los méritos del hombre, cuando decimos antropocéntrico, es que todo lo basamos en el hombre, o cristocéntrico. Es un mensaje que tiene la visión cósmica del conflicto. Nosotros creemos siempre que el conflicto es esta tierra y nos olvidamos de que el conflicto no es solamente lo que nosotros estamos viviendo hoy aquí, para nosotros sí, pero acá hay un conflicto mucho mayor. Y ese conflicto mucho mayor es universal. Y como universal que es, tiene una solución también muy especial, porque no puede ser una cosa tan sencilla. Y esa universalidad del conflicto viene cuando nosotros leemos en Ezequiel y en Isaías que hubo un ángel, un querubín, que era perfecto, pero que sin embargo quiso subirse a las alturas y ocupar el lugar de Dios. Y por lo tanto, para subirse a las alturas y ocupar el lugar de Dios, había que mostrar una imagen de Dios que pusiera duda en todos los ángeles. La Biblia es clara, en Apocalipsis 12 dice que 1/3 de estrellas, 1/3 de esos ángeles lo siguieron, 2/3 no. Así que a nosotros nos coloca el mensaje en una posición de entender que no es lo que me está pasando a mí aquí. Tercera, con el conocimiento real de Dios. Hemos dicho, el enemigo quiere mostrar un Dios con unas características que no le corresponden, y este mensaje nos muestra al Dios verdadero, con las características verdaderas de Dios. Y por lo tanto, al ver eso, nos pone en la situación real nuestra. La situación real nuestra es que nosotros no tenemos ningún tipo de fuerzas para decir, puedo lucharla por mí mismo. Cualquiera que diga eso, ¿qué pasará? No podrá. Nadie puede por sí mismo. Y es algo que tenemos que tener en cuenta cuando hablamos después de Jesús, cuando dice, yo tampoco puedo hacer nada por mí mismo cuando Él vino aquí a la tierra. Dice, este mensaje, otra de las cosas que es evidente, es una exaltación a lo sumo de Cristo. Y también produce una liberación total en su pueblo. Así que, dicho esto, ¿no les parecen que son buenas nuevas todas estas cosas? ¿No les gustaría conocer cómo se llegó a esto así? Entonces de ahora en más, vamos a ir directamente a 10 puntos que como están desdoblados algunos por cuestiones de espacio fueron 12, pero son 10 puntos, del cual hablaba este mensaje. Primera cuestión, este mensaje hablaba del sacrificio de Cristo, que el sacrificio de Cristo no es meramente provisional, no es solamente una provisión, sino ha sido efectivo para el mundo entero, de modo que la única razón por la cual alguien puede perderse, ¿saben cuál es? Prefiriendo resistir la gracia salvadora de Dios. Es la única forma de perderse, resistir
a la gracia salvadora de Dios. Para aquellos que por fin se salvarán, fue Dios quien tomó la iniciativa. Dice, en el caso de los que se pierdan, son ellos quienes tomaron la iniciativa. La salvación es por la fe, la condenación es por la incredulidad. ¿Qué dice Juan 3:16? De tal manera que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree. Por lo tanto, lo que pierde no es otra cosa que la incredulidad del ser humano. A lo que Dios ya hizo por nosotros. Lo que Jesús hizo en la cruz está hecho. Lo que nos puede perder es no aceptarlo. Segundo punto que tocaba este mensaje, es una cuestión de justificación de vida. ¿Y qué es esto de justificación de vida? Cualquiera lo puede leer en Romanos 5:18. Lo voy a leer después de leer aquí. Así, el sacrificio de Cristo justificó legalmente a todo hombre y salvó literalmente al mundo de la destrucción prematura. ¿Qué significa de la destrucción prematura? ¿Cuál fue la orden que Dios le dio a Eva y a Adán? Que no coman del árbol. ¿Por qué? Porque el día preciso que de él comieren, ese día, dice, moriréis. Pero resulta que comieron del árbol y no murieron. Tuvieron otra oportunidad. ¿Por qué? ¿Por qué tuvieron otra oportunidad? ¿De qué los vistió el Señor después? De pieles, para lo que hubo que hacer un sacrificio. ¿Y qué representaba el sacrificio? La muerte de Cristo. Por lo tanto, eso es lo que significa eso que dice que salvó literalmente al mundo de la destrucción prematura. Todo ser humano le debe su vida actual. Si nosotros estamos aquí hoy, es gracias a que Cristo ya había intervenido e intercedido por nosotros. Y eso es algo que sí es una buena nueva. Necesitamos del Salvador para existir. Lo hemos necesitado tanto para existir como lo necesitamos a Él para poder llegar finalmente a la tierra prometida. No es que no necesitamos de Salvador. Lo hemos necesitado para nacer, lo hemos necesitado para vivir. Y lo necesitamos para vivir. Por lo tanto, todo ser humano le debe su vida actual, tanto si cree en Él como si no cree en Jesús. Porque al final, si todos dependen, ¿qué dice? Creo que está primera de Colosenses, Colosenses 1, 16, 17, que por Él fueron creadas todas las cosas y todas las cosas en Él, ¿qué? Subsisten. Si todo en Él subsiste, subsisten. Dice la Biblia que sale el sol para los buenos y sale para los malos. Todo subsiste por Cristo. Por lo tanto, lo hecho fue para todos. La diferencia está después en la reacción de aceptación o no. Dice, cada pan
lleva la marca de su cruz. Cuando el pecador oye y cree el Evangelio en su pureza, es justificado por la fe. Los perdidos, en cambio, niegan deliberadamente la justificación que Cristo efectuó ya por ellos. Cualquiera que nació, porque uno puede pensar, bueno, los que nacieron antes de Cristo, evidentemente simbólicamente ya el sacrificio existía, aunque se ratifica en la cruz. Pero ¿y los que nacieron después? Los que nacieron después ya fueron justificados, pero no lo aceptan. Ya fueron en la cruz hechos salvos, pero no lo aceptan. Y eso los condena. Tercer punto del mensaje. Transforma el corazón. La justificación por la fe es, por lo tanto, mucho más que una declaración legal de absolución, sino que transforma el corazón. El pecador recibe ahora la expiación, que significa, cuando recibe la expiación, cuando nosotros, aceptando a Cristo y lo que Él hizo, estamos reconciliados con Dios, entonces hemos verdaderamente entendido lo que significó eso en la cruz. Significa reconciliación con Dios. Y puesto que es imposible estar verdaderamente reconciliado con Dios y no estar a la vez reconciliado con su santa ley, porque son inseparables, entonces la única conclusión posible es que la verdadera justificación por la fe hace al creyente obediente a todos los mandamientos. Siempre vendrá la pregunta, ¿qué pasa? ¿Por qué peco? Creo que vamos a tener que hacer una revisión de la palabra creer para entenderla bien. Y el cuarto punto, es el punto que ha sido de gran discusión en aquel momento de 1888. El pacto eterno y los dos pactos. El ministerio del nuevo pacto. A ver, si yo les pregunto, pacto eterno, vosotros entendéis que es un pacto que verdaderamente existe desde la eternidad. La eternidad es un concepto difícil de comprender para una mente humana, pero lo que la Biblia dice, lo dice. Dice pacto eterno, Jeremías 32. En Jeremías 32, a lo que llama Jeremías 32 pacto eterno, en Jeremías 31 lo llama nuevo pacto. Y las condiciones de ambos pactos son las mismas. ¿Cómo puede un pacto eterno de golpe ser un nuevo pacto? Miren la diferencia. El ministerio del nuevo pacto realiza esa obra maravillosa cuando el Señor escribe realmente, que es lo que dice en Jeremías, su ley en el corazón y mente del creyente, los dos lugares. Se desea la obediencia y la nueva motivación trasciende al temor a perderse. Miren lo que dice, trasciende al temor a perderse. Por favor, el mensaje que nosotros damos, ¿es un mensaje que nos muestra a Cristo o muestra el temor de lo que va a pasar en todo el último tiempo antes de que Cristo venga? ¿Cuál es nuestro mensaje? Porque cuando nosotros predicamos tratando de que la gente entienda que van a pasar cosas impresionantes, gravísimas, hombre, es verdad, eso lo dice la Biblia. Dice que va a haber angustia cual nunca la hubo. Pero sin embargo, Jesús también nos promete que va a estar hasta el fin. Y entonces, ¿cómo conciliamos esas dos cosas? Dice, si se desea la obediencia y la nueva motivación, trasciende el temor a perderse, o la otra parte que es la esperanza de recompensa. Ah, sí, pero en la tierra nueva tendremos mansiones.
Y como ya no habrá ni llanto ni dolor, seremos felices y siempre estamos pensando en quiénes. ¿En quién estamos pensando cuando pensamos eso? En nosotros. Si yo tengo miedo a lo que va a pasar, es porque quiero salvar mi pellejo, el mío. Si yo estoy esperando la recompensa, es porque me afecta en el sentido positivo, Señor. Voy a tener recompensa. Y la pregunta es, ¿dónde está Dios en todo esto? ¿Dónde está Cristo en todo esto? ¿Se entiende? El antiguo pacto consiste en la promesa hecha por el pueblo de ser fieles a Dios. Por eso siempre hacemos mención de lo que hizo el pueblo de Israel. Señor, dinos qué hacer, que nosotros haremos todo lo que tú nos digas. Tenemos que tener cuidado que el yo iré no vaya por ahí también, ¿eh? Tiene que ser genuino. Bajo el nuevo pacto, en cambio, la salvación viene al creer en las promesas que Dios nos hace a nosotros y no al hacerle nosotros promesas a Él. Por lo tanto, esto era algo que costó en aquel momento discusiones importantes dentro del adventismo en ese momento. Pero no es difícil de entenderlo porque es bíblico. Después en Gálatas, Pablo hace la imagen de Agar y de Sarai, y ambas representan el viejo y el nuevo pacto. Una, las promesas promesa y la ayuda que nosotros queremos hacerle a Dios, le decimos, Señor, tú haz tu parte, nosotros hacemos la nuestra. O la otra que el Señor le enseña, no, todo lo hago yo. Es una promesa que te dice, créela. Y esa es la diferencia de los dos pactos. Uno es lo que nosotros le prometemos a Dios. Señor, si me das el trabajo ese que estoy esperando, yo te voy a responder de esta tal y tal manera. De tal forma que cuando sucede lo que pedimos al Señor, después nos encontramos comprometidos y a veces ni siquiera podemos cumplirle porque no está en nuestras manos. No podemos nosotros hacerle una promesa al Señor cuando nosotros como seres humanos sabemos que vamos a caer si no sentimos firmemente que Dios es el que hace todas las cosas. Y por eso les decía que no es antropocéntrico el mensaje, es cristocéntrico. Todo el poder es de Cristo. Siguiente, otra cosa hermosa del mensaje. El pastor va en busca de las ovejas. El amor de Dios es de carácter activo, no meramente pasivo. Como el buen pastor, Cristo está activamente implicado en la búsqueda de la oveja perdida. Nuestra salvación no depende de que busquemos al Salvador, sino de que creamos que Él nos está buscando a nosotros. Aquellos que finalmente se pierdan es porque habrán resistido y despreciado la atracción de su amor. Tal es la esencia de la incredulidad. Por lo tanto, díganme, ¿no es una buena noticia que sea el Señor el que da el paso para venir a buscarnos? Cuando Adán y Eva cayeron, ¿quién fue a buscar? ¿Quién bajó a mirar? ¿Quién siempre está viniendo a ver cómo estamos? Y extendiéndonos sus manos. De tal forma, es cierto, la Biblia dice que no hay ni uno que lo busque a Dios, ¿no? Pero evidentemente cuando nosotros lo buscamos, nos vamos a encontrar con la hermosa sorpresa de que Dios ya nos tenía extendida su mano. Y eso es evangelio, porque eso es buena
nueva. Por lo tanto, aquí aparece una de las cosas más difíciles de comprender, porque nosotros siempre entendemos que el camino hacia la salvación es difícil. Pero ¿qué es lo que lo hace especialmente difícil? Si nosotros entendemos que Dios da el primer paso y nos está buscando, y que nos busca una y otra y otra y otra vez, realmente, si nosotros levantamos la vista, nos vamos a dar cuenta que es más fácil seguirlo al Señor que seguir empeñados en el camino que nos lleva a la destrucción. Por lo tanto, ahí se entiende que es difícil perderse y fácil salvarse. Si uno comprende y cree cuán buenas son, como decíamos antes, las buenas nuevas. El pecado es una resistencia constante a la gracia de Dios que nos tiene extendida su mano para que nosotros salgamos de ahí. Puesto que Cristo pagó ya la penalidad del pecado de todo hombre, la única razón por la cual alguien puede ser condenado, finalmente, como empezamos la primera sección, es por su persistente incredulidad. ¿Qué les dijo Pablo y Silas? ¿Qué le dijeron al carcelero cuando se encontró el carcelero a la mañana siguiente todo destruido? Y ¿se acuerdan la historia? Estaban todos adentro, nadie se había escapado, y el carcelero le pregunta a Pablo, ¿qué debo hacer para...? ¿Y qué les contesta Pablo? ¡Cree! ¡Cree! Su negativa a apreciar la redención efectuada por Cristo en la cruz y ministrada por él mismo como sumo sacerdote, si alguien puede ser condenado, va a ser por esa persistente incredulidad, la negativa de aceptar y apreciar lo que Cristo ha hecho en la cruz y lo que está haciendo hoy como sumo sacerdote. Así que ahora, luego de esta, viene otra parte, dice, el verdadero evangelio entonces pone en evidencia esa incredulidad, y como pone en evidencia la incredulidad, aquel que verdaderamente con sinceridad lo buscaba, se va a sentir que va a ser guiado ¿a qué? Al arrepentimiento. Solamente si nosotros levantamos la vista, nos asimos de Él, que nos tiene estirada su mano para tomarnos, entonces nosotros sí, en vez de tratar de mantenernos con orgullo diciendo, sí, pero yo me la conozco toda, yo ya sé cómo es todo el plan de redención, yo ya sé cómo funcionan todas las cosas, por lo tanto, Señor, yo estoy aquí haciendo mi trabajo, yo espero que tú hagas el tuyo, yo hago el mío. Y esa no es la forma, porque eso implica orgullo. Y una de las cosas que tenía el mensaje era que el orgullo humano no tiene cabida. Por lo tanto, dice el Evangelio verdadero, pone en evidencia esa incredulidad y lleva un genuino arrepentimiento que prepara al creyente para el retorno de Cristo. El orgullo humano y la adulación y lisonja dedicada a seres humanos, o sea, los grandes aplausos incluso hermanos, cuando terminamos muchas veces las predicaciones y esperamos afuera, muchas veces todos venís y nos decís qué bonito, qué bueno, qué esto, qué lo otro. Y tenemos que tener cuidado. Tenemos que tener cuidado porque no es hacia nosotros. La gloria siempre es de Dios. Y entonces el orgullo humano, la adulación, lisonja dedicada a seres humanos es inconsistente con la verdadera fe en Cristo y es una señal segura de la existencia de incredulidad aún dentro de la iglesia. Porque somos humanos. Y ahora viene el otro tema,
en el cual estaba basado este mensaje. Y para este tema uno tiene que decir una cosa. La humanidad de Cristo, evidentemente, hoy día hay un conflicto de comprensión de tal forma que desde el año 1972 se acepta dos posiciones. Pero no era así en esa época. En esa época no había conflicto con la humanidad de Cristo. Por lo tanto, ahora vamos a ver en qué se basaba en aquella época, sobre qué humanidad de Cristo se basaba para que nosotros podamos apreciar a Cristo en toda su verdadera dimensión. Dice, en su búsqueda de la humanidad perdida, es decir, como el buen pastor va en busca de las ovejas, Cristo dio todos y cada uno de los pasos tomando sobre sí la naturaleza caída y pecaminosa del hombre en su estado posterior a la transgresión de Adán y Eva. Lo hizo así para poder ser tentado en todo, como nosotros, según dice en Hebreos 4:15, que dice que fue tentado como nosotros en todas las cosas. Y sin embargo, demostrar una justicia perfecta en esa carne de pecado. Porque lo que hay que aclarar, y que yo creo que muchas veces generan los conflictos, es que hay una confusión pensando que si Jesús nació en mi carne, entonces ya como hemos heredado parte del tema de Agustín de Hipona, del pecado original, ¿no? Que una vez que pecamos ya estamos con manchas y ya, entonces Jesús no pudo haber nacido en nuestra carne. Pero como nosotros no creemos en eso, entonces creemos en que Jesús pudo haber nacido así, pero que la victoria de Cristo sobre nuestra carne caída, que no significa pecado, sino significa debilidad para caer, a Cristo lo hace más grande, porque muestra una victoria aún mucho mayor, mucho más poderosa. Hubiera sido mucho más fácil de otra manera, pero así lo muestra a Cristo con una victoria que sobrepasa todos los límites nuestros imaginarios por una sencilla razón, es que el riesgo que corrió fue absoluto. Por lo tanto, el amor dado es absoluto. No es limitado en un 1%. Es absoluto. Por lo tanto, era tan importante eso que era la raíz del mensaje. Comprende el término semejanza como queriendo decir exactamente lo que dice, semejanza y no dice diferencia. Y si hay alguna disputa por lo que significa semejanza, Hebreos 2:17 dice claramente que era semejante en todo. Cuando dice semejante en todo nos aclara la situación. Por lo tanto, así el mensaje de la justicia de Cristo, que Ellen White, y vuelvo a repetir, estamos haciendo historia, apoyó de forma tan entusiasta en la época de 1888, está enraizado en esa visión concreta de la naturaleza de Cristo. Si Cristo hubiera asumido la naturaleza sin pecado de Adán antes de la caída, entonces, ¿a qué viene el término justicia de Cristo? Él fue justo justamente porque en la misma situación consiguió una victoria que nosotros no. Y esa es la justicia de Cristo, que ahora Cristo nos dice, esta es mi fe, os la puedo impartir. Si no fuera así, el término justicia de Cristo sería una abstracción sin sentido. Por lo tanto, tenemos que la victoria de Cristo ahora puede ser nuestra victoria, porque si Cristo ha vencido en nuestra situación, nosotros tenemos la esperanza de que sí, en nuestra situación se puede vencer, pero
no lo hagamos con nuestras propias fuerzas, porque es imposible. Dice así, nuestro Salvador condenó el pecado en la carne de la humanidad caída. Eso significa que quitó todo pretexto para el pecado. Quitó todo el pretexto. El pecado siempre se dice que no se lo puede excusar ni defender. No hay pretexto para el pecado. A la luz de su ministerio, el pecado ya no es inevitable, del ministerio de Cristo, ¿no? Ya no es inevitable. Es imposible tener la verdadera fe en. Y yo me atreví, yo les puedo pasar todo esto y les puedo pasar también esto está sacado, y esto sí que he tenido el fallo de no ponerlo, pero está sacado de un libro que se llama 1888 reexaminado. ¿Vale? Si lo quieren, yo se los puedo pasar. Pero lo que está diciendo de la verdadera fe en Cristo, y yo me tomé el atrevimiento, porque para mí hay un cambio bastante importante en entender la fe en Cristo como la fe de Cristo. ¿Alguien tiene Gálatas 2:20 en la mente? Con Cristo estoy juntamente crucificado, mas no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Es la fe de Cristo. Revelada en el Nuevo Testamento. A ver, vamos a volver para leer bien. Es imposible tener la verdadera fe en o de Cristo revelada en el Nuevo Testamento y continuar en pecado. No podemos excusar el continuo pecar aduciendo que somos solo humanos o que el diablo me obligó a hacerlo. El diablo no me puede obligar a pecar, me puede tentar, pero no me puede obligar. Y muchos diréis, Carlos, ¿y tú no pecas? A lo que yo respondo, el que crea que está firme, mire que no caiga. Pero el único que conoce los corazones es Dios. Por lo tanto, a la luz de la cruz, el diablo no puede forzar a nadie a pecar. Vamos acabando. La fe genuina es la fe de Jesús. En consecuencia, el elemento clave que precisa el pueblo de Dios a fin de prepararse para el retorno de Cristo es esa fe genuina puesta de relieve en el Nuevo Testamento. La justicia se obtiene por la fe que Cristo tuvo para ir hasta el final cuando estuvo en la cruz, que hasta ese momento incluso fue tentado. Y entonces, dice, tendremos victoria sobre el pecado y purificación del santuario. Y es aquí donde el mensaje confluye perfectamente con el mensaje adventista del santuario celestial. Porque ¿cuál es la fase de todo ese recorrido del santuario que pasaba en la tierra? Después el mismo recorrido hace Jesús en el cielo, lo pueden seguir. Apocalipsis tiene todos los pasos de Jesús por cada lugar hasta que llega al último. ¿Y cuál es ese último lugar? El lugar santísimo. ¿Qué pasaba cuando el pueblo de Israel vivía ese día donde el sumo sacerdote estaba en el lugar santísimo? Era el día que hoy siguen llamando el Yom Kippur, el día en el que tienen que verdaderamente mostrar si el arrepentimiento es genuino o no. Y entonces, al pensar en esto, ya cuando nosotros estamos viendo cómo fue avanzando, no se trata exactamente como a veces podemos entender que el tema de justificación por fe es exactamente lo mismo que entendió Lutero. Da un paso más. ¿Por qué?
porque la justificación por la fe no solamente me muestra que soy justificado porque Cristo me perdonó, sino también porque Cristo me dota de la posibilidad de salir del pecado, de no permanecer ensuciándome con él, de tener una clara victoria, como él la tuvo. Por eso dice en Apocalipsis 3:21, dice, el que venciere así como yo he vencido. Es la única de las 7 iglesias que tiene ese mensaje así. Dice, es un mensaje de gracia sobreabundante, paralelo y consistente con la singular verdad que el pueblo adventista tuvo sobre lo que significaba el santuario en el cielo. Y entonces, de esa purificación del santuario celestial, una obra que implica la plena purificación de los corazones del pueblo de Dios en la tierra. Hoy estábamos hablando de Tailandia, ¿era o de dónde era que fuiste? Que tenían 10 días de purificación también, que no podían ni comer carne, se vestían de blanco. No es eso lo que el Señor nos está pidiendo. Nos pide un corazón entregado y creyente. Por lo tanto, en resumen, lo pueden ver aquí, paso porque son los títulos de todo. Por lo tanto, hay una cosa que el mensaje no es. El mensaje no es perfeccionista, no habla sobre perfeccionismo, porque el perfeccionismo sería la voluntad propia, con mis esfuerzos, de querer ser perfecto. Y eso para ningún ser humano es posible. Por lo tanto, no es perfeccionismo, aunque predique una victoria sobre el pecado, porque la perfección no la alcanzamos nosotros con nuestros méritos, las alcanzamos solamente cuando nos subyugamos a los méritos de Cristo. No es universalismo, porque alguien puede pensar, claro, como se habla de que Jesús murió por todos, no, porque el universalismo, ¿qué es lo que dice? Que todos serán salvos. Sin embargo, aquel que rechace lo que Cristo ya ha hecho, ese será condenado. Dios no pudo, lo estudiamos en la escuela sabática hoy, con Faraón, ¿no? Pudo con Nabucodonosor, Nabucodonosor dio un paso, pero Faraón no. Y llamaba, y no. No es fanatismo y mucho menos es disidente, porque sería disidente si no hubiera habido gente que sigue haciendo estudios sobre el mensaje de 1888 y estuvo en la conferencia general ahora. Desgraciadamente, sí tengo que decirles algo, grupos disidentes se aprovechan del mensaje. Porque como siempre decimos, nos falta un paso para aceptarlo totalmente, entonces los grupos disidentes se agarran de ahí y le dan bastante duro a la iglesia. Sin embargo, este mensaje cree que la iglesia va a llegar al punto que vamos a ver después. Para mí, vamos a terminar, lo que el mensaje sí es la revelación del carácter de Dios en la cruz de Cristo. Es el mensaje del tercer ángel. Por lo tanto, yo les pregunto, ¿el mensaje del tercer ángel une a toda la humanidad? ¿La une a toda o divide la humanidad? Divide a la humanidad, pero une a los que creen en Cristo. La hermana White dijo en una carta a un hermano, dice que cuando empezaron a predicar este mensaje, ella vio las primeras gotas de la lluvia tardía, que lamentablemente al no continuar con ese mensaje, con la aceptación, fue frenado. El mensaje es el último mensaje de clemencia al mundo. Prepara al pueblo para el regreso de Cristo,
es la exaltación de Cristo en nuestra vida y es un fuerte apoyo a la vindicación del carácter de Dios. Fue predicado por Pedro cuando recibieron poder. Fue lo primero que predicó Pedro en Hechos 2:36. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, el Señor, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Pablo en un momento quiso endulzar el mensaje o tratar un poco de acomodarse a lo que los atenienses creían. Y miren lo que dice Ellen White sobre lo que hizo Pablo en aquel tiempo. Al presentar el Evangelio ante el tribunal del Areópago en Atenas, Pablo contestó a la lógica con la lógica, a la ciencia con la ciencia, a la filosofía con la filosofía, pero este esfuerzo dio poco fruto. Escasos fueron los que aceptaron el Evangelio allí. En lo sucesivo, Pablo adoptó un procedimiento diferente. Con sencillez dirigió las miradas de hombres y mujeres a Cristo, el Salvador de los pecadores. Y entonces, después de Atenas, Pablo se dirige a Corinto y en Corinto les dice: así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con la excelencia de palabras o de sabiduría que venía de hacer eso en Atenas, sino me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a quién, a Jesucristo y a este. ¿Por qué a este crucificado? Porque revela el carácter de amor de Dios. Por lo tanto, y un poquito antes, les dice a los propios corintios, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Entonces, si los judíos piden señales, yo voy a intentar acomodarme a lo que los judíos piden. Y si los griegos piden sabiduría, me voy a intentar acomodar a lo que los griegos piden. Ese sería un concepto de misiología que muchas veces le damos vueltas. Pero sin embargo, miren lo que hace Pablo. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos que no creen, ciertamente es tropezadero. Y para los gentiles, ¿qué significaba ese mismo mensaje? Locura. Por lo tanto, dice, más para los que llamados, aquellos que lo hayan aceptado, así tanto judíos como griegos, no importa su cultura, el mensaje era Cristo. Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. El mensaje de la justicia de Cristo está en el mensaje a la iglesia de la Odisea. Cuando dice, compren de mí compren ¿qué? Oro refinado en fuego, de mí compren vestiduras blancas, o unjan sus ojos con colirio. Es la justicia de Cristo. Pasado lo que es el centro del mensaje, un poquitito después de eso, dice, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Y ahora volvemos a lo mismo de siempre. ¿Qué dice en el centro del mensaje? Que Dios a los que ama, llama al arrepentimiento. ¿Quién lleva el arrepentimiento? El propio Cristo. Dice, yo soy el alfa y la omega, lo pasaba antes, el principio y el fin, el primero y el último. Dice, vi también otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo y clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo, no hagáis daño ni a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado a quienes, a los siervos de nuestro Dios, que sí han aceptado el mensaje que transformó sus vidas.
Por lo tanto, cerramos. ¿Qué es la justificación por la fe? Es la obra de Dios que abate en el polvo, ¿qué? La gloria del hombre y hace por el hombre lo que éste no puede hacer por sí mismo. Por lo tanto, cuando nosotros vimos el texto de inicio y vemos ahora Apocalipsis 18, que sale un cuarto ángel para reforzar el mensaje de los 3 ángeles anteriores, sobre todo el tercero, ese cuarto ángel, dice el Señor, después de esto vi a otro ángel, el cuarto, descender del cielo con gran poder. Y fue alumbrada, ¿qué? La tierra con su gloria. Es lo que leímos al principio. El mensaje de la justicia de Cristo ha de resonar de un extremo de la tierra hasta el otro para preparar el camino del Señor. Esta es la gloria de Dios que termina la obra de ¿qué ángel? Del tercer ángel. Por lo tanto, les pregunto, si salimos a predicar, ¿de qué le vamos a hablar a la gente? ¿Vosotros creéis que el mundo actual necesita arrepentimiento? Bueno, vamos a hacer la pregunta ahora más personal. ¿Yo necesito arrepentimiento? ¿Y quién me lleva al arrepentimiento? Solamente saber lo que Cristo ya ha hecho por mí y hasta qué punto fue arriesgado lo que hizo. Que Dios nos ilumine y bendiga para que la misión que nosotros nos propongamos sea primero en nosotros para que lo podamos compartir. Hay que seguir estudiándolo porque siempre aparecen cosas. El Señor siempre nos va a mostrar y por la eternidad seguiremos aprendiendo de Él. Pero cualquier cosa que te haga enamorarte de los encantos incomparables de Cristo, te hará compartirlo con quien tienes al lado.